Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús que iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante 1 a 2 leguas de Jerusalén, iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro. No encontraron su cuerpo, incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiéndolo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Muy queridos hermanos, estamos avanzando en la contemplación de estos testimonios y estos encuentros de los apóstoles y los discípulos con Jesús resucitado. Es decir, se nos está presentando ese proceso en el que los bautizados, en que cada uno de nosotros tiene que reconocer a Jesús que sale a nuestro encuentro, porque Él es el que viene a buscarnos. Y hoy escuchamos este hermoso pasaje, tantas veces meditado y comentado en la iglesia, que corresponde al capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, conocido como los discípulos de Emaús. Y entonces tenemos que preguntarnos, porque está lleno de detalles, ¿cuál es el centro de eso? ¿Cómo es que se produce? ¿Cómo es que el Señor nos está diciendo a través del Espíritu, de su iglesia, en el Espíritu Santo? ¿Cómo nos explica las Escrituras y cómo reconocemos que el Señor está con nosotros y que se queda con nosotros? Y la respuesta es breve y concisa. En la Eucaristía, en la misa. Y claro, uno muchas veces no entiende con facilidad eso. O más aún, uno puede creer que ya lo tiene por sabido y ya tenemos el encuentro con el Señor y ya sabemos que Él es el Señor y entonces ahora estamos en piloto automático. El tema es que, para decirlo de alguna manera, todos los días atardece. Todos los días se siembran las tinieblas y nosotros necesitamos estar en comunión con Él. Y entonces tenemos una y otra vez que volver a escucharlo para que en algún momento el Señor nos conceda la gracia y nosotros no cometamos la torpeza de dejarlo ir, de reconocer que Él está en nosotros y con nosotros. Y eso cada día tiene una, diríamos, experiencia singular. Yo no puedo quedarme diciendo, bueno, sí, cuando pasó tal cosa, tal día, tal año. Tiene que ocurrir todos los días. Y el Señor quiere que ocurra todos los días. Y por eso es que yo tengo que estar siempre ansioso por ese encuentro. Y entonces preguntémonos si es que nuestra ansiedad se dirige a ese encuentro con el Señor, porque si no se dirige a Él, cualquier otro tipo de ansiedad es perturbadora. Y eso es lo que vemos en estos hombres, en estos dos discípulos, se nos dice. No se nos dice apóstoles, se nos dice discípulos. Se nos hablaba también de María la Magdalena, también discípula. Y entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿por qué ese discipulado tiene que seguirse desplegando? En el camino de fe no hay nada que se parezca a que yo ya me gradué, yo ya me ordené, yo ya acabé, sino que el camino se sigue desplegando y se sigue cada criatura humana en su propia experiencia singular, encontrando y reencontrando con el Señor. Y nosotros cada día y en cada momento tenemos que esperar ese encuentro. Y cada vez aguzar más nuestros sentidos hasta que en algún momento lo vemos en todo. Como decía el Papa San Juan Pablo II,
Si Jesús lo ponemos en todo, lo vamos a ver en todo. Y lo que ocurre es que nosotros a veces lo sacamos, porque entramos en piloto automático. Pero hay algo que además en términos, diríamos, teológicos, se nos revela y es muy profundo y propio de la octava de Pascua. Y es que nosotros necesitamos crecer en la esperanza. La experiencia de los discípulos y los apóstoles, en su gran mayoría que abandonan al Señor, es que ellos todavía no han crecido en la esperanza. Han tenido, diríamos, una experiencia de fe. Han recibido el don de la fe, pero ante la dificultad del momento presente, de las tinieblas que se ciernen, ellos tropiezan. Y entonces Jesucristo resucitado viene a despertar nuestra fe. Eso tiene que arder en nuestro corazón. Y esa fe es justamente saber que el Señor nos dirige a la casa del Padre y que Él no se aparta de nosotros. Esa esperanza se tiene que alimentar día a día. No puedo tenerla como un dato, como veíamos en el caso de Marta. Sí sé que resucitaré en el último día. Como le dice el Señor, Él es la resurrección. Y el encuentro con el resucitado hace que nuestra vida sea de resucitados. No aún, diríamos, glorificados. No aún en un cuerpo renovado, en el fuego del amor de Dios, al punto que no muera más. Tenemos que atravesar esas cañadas oscuras, pero sí tenemos que en Cristo crecer en esa vida nueva. Es la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Y eso corresponde a esta etapa de la vida presente. Se tiene que gestar. Esa gestación no se puede poner en pausa, no se puede detener, no puede en algún momento decir, sí, ya sé. No, hermanos. Esa vida nueva tiene que desplegarse, tiene que despuntar en algún momento. Los encuentros con el Señor glorioso no manifiestan su gloria. No son como la manifestación gloriosa en el Tabor. Es la manifestación en la humildad que el Señor permanece con nosotros en los sacramentos. Y por eso es la dificultad en reconocer. Claro, si el Señor se les hubiese aparecido como en el Tabor, entonces no hubieran habido estas confusiones. Y ya rápidamente no le hubiesen empezado a decir cosas como tú eres el único que no sabes qué es lo que pasó. Pero el Señor con paciencia nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Ese pan partido es ese fuego de amor que tiene que empezar a arder, significada en ese fuego sagrado de la vigilia, en esas velas que no pueden apagarse. Claro, nosotros en la octava de Pascua ya la gente no viene con velas, ya la gente no enciende sus velas del cirio pascual. Pero yo diría es una buena cosa que deberíamos de hacer. Ahora cuando estábamos empezando la misa, parecía que una de las velas estaba apagada. Y entonces venía nuestra hermana con una vela a cambiarla, a encenderla. Y yo en ese momento pensaba, claro, cada uno tiene que venir con las velas encendidas. Nosotros tenemos que vivir con las lámparas encendidas.
No es un momento solamente en la vigilia, en la noche, diríamos, del ciclo natural, sino es un fuego que tiene que arder en nosotros. Y ese fuego se aviva cada vez que el Espíritu Santo sopla, y el Espíritu Santo sopla en nosotros cuando nos hace ver en la Sagrada Escritura el amor providente y el designio providente, el designio amoroso del Padre manifestado en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y eso es lo que evita nuestra parálisis, nuestro desánimo, esos cansancios que a veces sentimos ya es suficiente, ya no más. Y es que todavía estamos en camino. Todavía tenemos que hacer el camino para regresar al cenáculo, donde van a estar los apóstoles reunidos. De otro lado, podemos incluso, como ocurre en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, que hemos escuchado, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente después de Pentecostés? Ellos ya han recibido la luz, pero todavía no terminan de entender. Y por eso es que vuelven al templo. Ellos van a buscar al Señor en el templo. Todavía no descubren que está en la fracción del pan. Y por eso es que el Señor les vuelve a mostrar ese signo en ese hombre paralítico, que ya el mismo Señor había curado a un paralítico en la fuente de Betesda, que llevaba 38 años postrado. Y cuando el Señor lo encuentra en el templo, le dice, cuidado, no peques más. Es decir, ya no es el templo de Jerusalén. Ya no son los sacrificios humanos. Es el amor de Dios. Es el corazón abierto de Jesucristo. Es esa entrega que no se detiene en la Eucaristía, donde nosotros podemos descubrir y encontrar ese alimento, ese fuego que necesitamos para el día a día. Diríamos, cada día tendríamos que encender una vela que es ese amor que el Señor nos da y que se tiene que mantener encendida en el testimonio y regresar, volver sobre nuestros pasos. Hace una semana estábamos celebrando el último día de la Cuaresma. Y el último día de la Cuaresma, como todos los años, ya desde el martes Santo y el miércoles Santo, vemos a la comunidad dividida y escandalizada porque hay uno que va a traicionar al Señor. Y como cada uno pensaba, ¿y quién soy yo? Soy yo. Ahora vemos que la comunidad está viendo esas consecuencias de que todavía no tiene esa vida nueva en el Espíritu. Y estos dos salen de la comunidad desanimados, pensando que todo ya es algo del pasado. Y entonces, en ese encuentro con el Señor regresan, vuelven y los encuentran también alborozados, porque Simón ha reconocido al Señor. Y el Señor se manifestará a todos ellos reunidos ese mismo día. Lo veremos en este domingo. Y entonces Él quiere que nosotros lo entendamos. Él lo dirige. No es algo que nosotros podamos, diríamos, dirigir, pero sí nosotros debemos disponernos. Y la manera de disponernos es saber que el Señor está cerca, que el Señor esté en nosotros, que el Señor esté esperando que nuestro corazón arda, porque nosotros
somos ese fuego, esa luz de Cristo, ese amor que se tiene que compartir. Y para eso el Señor, una vez más, hoy parte el pan. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima que nos ayude para que comprendamos la obra de Dios en nosotros, que nosotros seamos solícitos en acogerlo, teniendo claro a quién buscamos y que con Él peregrinemos hasta que llegue la hora. Que nuestra Madre Santísima y San José y la Iglesia triunfante nos ayuden a nosotros, Iglesia peregrina, que vivimos en tinieblas, en cañadas oscuras y que muchas veces podemos ser confundidos, podemos desanimarnos, podemos postrarnos, para que una y otra vez volvamos a la fuente, que es ese amor, ese fuego que no se apaga. Que así sea.